Segunda parte de la clase, entonces vamos con la etnografía como herramienta para el gestor cultural. Ese es el título que tiene esta sección de mi texto que está subido en la plataforma, en la carpeta que tienen de Drive. Ya les había dicho, tienen que leer el de Lischetti y tienen que leer este texto, que es Antropología y Gestión Cultural, escrito por mí. Así que me quedaba pendiente explicarles qué era la etnografía y cómo la utilizaban, qué íbamos a hacer con ella, ¿no? Primero que es una palabra bastante complicada, pero la etnografía es el método científico desarrollado por la antropología para poder analizar la sociedad. Etnografía, la palabra, proviene de étnico, de etnia, y grafía, es decir, un texto, un documento escrito. Entonces, la etnografía es el producto escrito de todo un proceso de investigación que realiza un investigador tradicionalmente cuando iba a analizar otras poblaciones étnicas, ¿sí? Esta palabra viene de la antropología tradicional, que yo ya les he explicado en la primera parte de la clase, donde el antropólogo iba a la tribu a analizarla, esa tribu exótica, diferente, que consideraban primitiva, que consideraban más simple, más homogénea. Bueno, de ahí extraían un montón de información y la escribían en un documento que le llamaron etnografía. Esta etnografía pasó a ser un documento esencial a la hora de validar el trabajo del antropólogo, porque el antropólogo estaba haciendo algo que nadie estaba haciendo en ese lugar, y era construir conocimiento de primera mano, mientras que todos los demás tocaban de oído, o sea, hablaban sin saber, solamente dejándose llevar por los prejuicios que tenían acerca de esa población. El antropólogo iba y estaba en el lugar y, como ya les dije, observaba todo lo que hacían, participaban y creaba un montón de interpretaciones acerca de lo que estaba viendo, porque eran cosas muy extrañas las que veía desde la perspectiva del antropólogo, cosas que nunca había visto en su propia sociedad, desde el momento en el que hablan un idioma diferente, se visten de forma diferente, su forma de vivir es completamente diferente, o sea, todo es diferente. Pero también hay elementos básicos que los asimila a diferentes culturas, o sea, son elementos que compartimos con todas las culturas. Entonces hay cuestiones que son similares y otras cosas que son diferentes. Lo que nos importa de la etnografía, más allá de esta tradición antropológica de ir a investigar a otro grupo, es que nosotros vamos construyendo una interpretación propia, ¿sí? Cada sujeto tiene una interpretación acerca de lo que ocurre, acerca de un hecho social. Tenemos interpretaciones que vamos construyendo antes de conocer el hecho, antes de conocer a las personas, antes de preguntarles, y tenemos que confrontar esas interpretaciones que tenemos de antemano, esas representaciones que construimos a través del prejuicio y de los estereotipos, las tenemos que confrontar con la realidad, con lo que de verdad está ocurriendo. Y nosotros obviamente nadie puede ver la realidad real, sino simplemente lo que podemos ver es la realidad a través de nuestras propias interpretaciones, de la forma en la que nosotros le damos sentido al mundo. Entonces el antropólogo construye interpretaciones que son válidas científicamente para explicar y describir lo que ocurre en una situación sociocultural. Que ya les expliqué al comienzo, primero lo hacían en grupos que eran completamente diferentes al antropólogo, pero después empezó a utilizarse esta herramienta para analizar lo que ocurría en todos los grupos sociales y la interacción entre esos grupos y qué tipo de manifestaciones culturales desarrollaban cada uno de estos grupos. Así que nos resulta particularmente útil esta herramienta para la gestión cultural, porque los gestores culturales tienen que prestarle mucha atención a todo tipo de manifestaciones culturales y cómo comprenden mejor estas manifestaciones, cómo
entienden cómo se construyen, para qué intenciones tiene el grupo para hacerlas, históricamente cómo fueron desarrollándose, cómo se fueron modificando y con qué propósito. Son todas construcciones simbólicas que tienen su propio sentido interno, y además de ese sentido, de la interpretación que les dan los propios sujetos de ese grupo, se hace una nueva interpretación, que es la interpretación del antropólogo, o en este caso la interpretación del gestor cultural. En este caso estamos hablando de lo mismo, es una persona que va a ir a analizar algo que tal vez no es tan diferente a lo que ellos están acostumbrados, porque ya no estamos hablando de ir a una población exótica, pero sin embargo sí vamos a comprender en profundidad la complejidad de esas construcciones sociales. Así que vamos a decirlo así llanamente, ¿no? Hay un grupo de personas vinculadas socialmente que por diferentes motivos construyen redes simbólicas a lo largo del tiempo que les van dando identidad a ese grupo. Y esas redes simbólicas deben ser mantenidas y reproducidas para que ese grupo siga existiendo. El grupo puede existir gracias a un tipo de prácticas, a formas de pensar, a cuestiones que se van haciendo de forma colectiva, y todos los miembros están abocados, en cierto sentido, a la reproducción de lo que hace a ese grupo un grupo diferente, lo que hace a ese grupo una comunidad, o lo que aglutina a sujetos completamente diferentes, que es lo que les da sentido a que estén juntos. Entonces, la etnografía es el método por excelencia de la antropología, le da la autoridad científica a la disciplina, porque es conocimiento de primera mano. O sea, yo fui y yo experimenté, yo lo vi, me pasó a mí, ¿sí? Yo puedo dar fe de lo que está ocurriendo, es eso, y puedo dar luz a cuestiones que desde afuera no se pueden comprender bien, o que creemos que estamos comprendiendo, pero que en realidad estamos teniendo una percepción errónea acerca de lo que está ocurriendo. Eso también puede ayudar a dar una mejor imagen acerca del grupo, cuando es un grupo que está estigmatizado o se creen cosas, se crea un estereotipo muy negativo acerca de ese grupo. Los antropólogos ayudan a difundir una imagen más precisa y que pone en perspectiva ese estereotipo que es tan negativo, que es tan inferiorizante, y demostrar las complejidades de esas situaciones, que a veces no quiere decir que los veamos a todos buenitos y que en realidad creía que eran malos y ahora son buenos. No, simplemente es agregarle esa complejidad que existe en la realidad y que no es todo tan homogéneo y tan simple como decir estos son buenos, estos son malos, estos son simples, estos no, estos son civilizados, estos no, sino que así como comprendemos la complejidad de nuestra propia sociedad, tenemos que entender que todas las otras sociedades también son igualmente de complejas y contradictorias, y también tienen conflictos internos, y también se van modificando a lo largo del tiempo por diferentes necesidades. Y entonces los antropólogos le dan luz a esa comprensión acerca de los otros. Y no nos quedamos con una idea fija, obtusa acerca de lo que son los demás. Entonces, la etnografía es todo un proceso de investigación que no solamente se basa en ir y ver qué está ocurriendo, sino que también tengo que hacer además todo un trabajo teórico, bibliográfico, de ver todas las otras cosas que dijeron las otras personas acerca de esa situación, acerca de ese grupo, que escribieron otros antropólogos, otros investigadores, buscar otra información acerca de esos eventos, de esas manifestaciones culturales. No es la primera vez que se escribe sobre eso, que se habla sobre eso. Tengo que también entender
el discurso mediático que hay alrededor de ese hecho. Entonces todo eso también entra dentro de la etnografía, no es simplemente yo ir y ver y mi propia perspectiva, tengo que conectar mi perspectiva con la de los demás que tuvieron acerca de ese evento. Y esto es algo también muy importante, y es los antropólogos o los gestores culturales no tienen que convertirse en el reemplazo de la voz de ese grupo. Si es un grupo marginado o que no tiene suficiente difusión o que no puede alcanzar a ser escuchado, el antropólogo no debe convertirse en el vocero de ese grupo. No debe superponer su propia interpretación a la que tiene ese grupo acerca de sí mismo, porque eso sería ya imponerse debido a que existe una relación de poder. Normalmente los antropólogos provienen de sociedades dominantes y cuando el antropólogo dice que está hablando por el grupo, porque ese grupo es marginado o porque es dominado o porque no puede y va a ayudarlos, en realidad lo que está haciendo es superponer, es imponerse, imponer su propia interpretación por sobre la interpretación, por sobre los discursos de esos mismos grupos. Este también puede ser un error en otro contexto, es un error en el que puede caer un gestor cultural cuando cree de antemano que sabe de qué se trata la actividad cultural que está haciendo ese grupo, y entonces en vez de dejar al grupo que se defina por sí mismo, el gestor cultural quiere definirlo e impone sus propias interpretaciones acerca de esas manifestaciones culturales. Entonces reduce la complejidad de esas manifestaciones y se convierten en manifestaciones superficiales y que se les va vaciando de contenido, de sentido. Cuando el gestor cultural quiere ser protagonista y hablar por aquellos grupos que están gestionando, a los que están ayudando. Un gestor cultural no debe ser protagonista. Debe permitir que los grupos desarrollen todo el potencial para que ellos mismos sean protagonistas de sus propias manifestaciones. Esto es complicado porque muchas veces estamos viendo que los gestores culturales definen su éxito por la forma en la que intervienen en los otros grupos y se superponen, se imponen, bueno, ya dije todas las palabras, ¿no? Y no están realmente colaborando para que esos grupos puedan sortear los obstáculos que tienen en la creación, la producción de todas sus manifestaciones culturales. Por el otro lado, la comprensión limitada de lo que implica hacer cultura hace que un gestor cultural crea que solamente tiene que gestionar 2 o 3 tipos de manifestaciones culturales, dejando de lado todas las demás que también pueden necesitar ayuda, pero que el gestor cultural no las considera como manifestaciones culturales de las que él se tiene que hacer cargo. Entonces también pensar la cultura de una forma más abarcativa y pensar toda su complejidad hace que el gestor cultural entienda de qué manera puede contribuir mejor y en qué ámbitos, en qué campos, de qué manera. Para esto entonces no queda otra que ir a hacer trabajo de campo. Hacer trabajo de campo es primero estar en contacto con aquella gente que produce esa cultura que se supone que el gestor quiere gestionar. Si no, simplemente estoy tratando de gestionar elementos que están en el vacío. No sé cómo se producen, ni para qué, para quiénes, de qué manera. Todo el tiempo lo estoy asumiendo y estoy generando proyectos para que se gestionen cosas que yo realmente no sé ni cómo se producen ni para qué. En vez de primero hacer
toda un trabajo previo de recolección de material, de información, de hablar con la gente que lo produce y de ahí crear un proyecto acorde a las necesidades de esos grupos. Cuando se dice trabajo de campo, no quiere decir necesariamente que uno tenga que ir a un lugar específico. Así se lo entendía tradicionalmente porque los antropólogos solían ir a una tribu que quedaba lejos o a un pueblo o a un lugar completamente diferente, entonces se pensaba el trabajo de campo de una forma bien física, empírica, ir a un lugar. Pero ahora nosotros no estamos pensando el trabajo de campo como ir a un lugar, sino que lo pensamos como entablar relación con aquellas personas y esos grupos que van construyendo todos esos elementos culturales. Es meterse en ese entramado de relaciones sociales, porque nosotros no vamos a un lugar físico. Nuestro objeto de estudio, nuestro campo, son las relaciones sociales, que no se pueden ver y tocar, pero sí obviamente se pueden percibir, actuamos en ellas, las vamos construyendo o deshaciendo o modificando y tenemos efectos concretos en estas relaciones sociales y nos afectan de forma concreta. Ese es nuestro campo y por eso tenemos que comprender quiénes se relacionan con quiénes y por qué, de qué manera y dónde están los límites en esas relaciones, en dónde empieza un tipo de relación y dónde termina, dónde empieza la identidad de un grupo y dónde termina. Todos estos límites son muy porosos y son muy difusos y por eso tenemos que prestar atención a no confundirnos. Así que, bueno, esto no quiere decir que cuando uno haga trabajo de campo sí o sí tiene que ir a otro lugar. Esto por ahí era difícil de comprender en el inicio de la pandemia porque nosotros estábamos acostumbrados a ir a analizar un evento a un lugar, porque es una de las actividades que hacíamos. Íbamos a presenciar un evento y hacíamos una documentación etnográfica de ese evento. Y era muy sencillo creer que hacer etnografía era ir a un lugar, hacer trabajo de campo era ir a otro lugar. De hecho, en muchas disciplinas de ciencias naturales, de ciencias duras, se sigue pensando en trabajo de campo como ir a otro lugar, como que no puedes hacer trabajo de campo en tu propia ciudad, en tu propia casa. Nosotros al pensar el trabajo de campo como como participar en un entramado de relaciones sociales, podemos entender que hacemos trabajo de campo mirando las redes sociales, mirando videos de YouTube. Podemos hacer trabajo de campo en nuestras propias casas. En el momento en el que recibimos la notificación de un flyer que postearon en Instagram y le prestamos atención a ese flyer y empezamos a analizarlo, eso es hacer trabajo de campo. Ni siquiera comenzamos a observar el evento, pero ya estamos interviniendo en esas relaciones sociales, ya estamos generando interpretaciones acerca de lo que está ocurriendo y por lo tanto ya estamos haciendo etnografía. Así que por mucho que ustedes elijan etnografiar un evento que se va a hacer de forma empírica, física, en un lugar, ese evento empieza a gestarse desde antes, se empieza a proyectar y hay reuniones y hay reuniones que pueden ser presenciales o pueden ser online. Se va creando documentación, se va creando discurso en torno a eso y ya se empieza a entender de qué va ese proyecto y para qué, por qué quieren hacer ese evento. Y todo eso ustedes lo van a tener que analizar antes del evento, no es que hasta el momento en el que se hace el evento ustedes van a estar de brazos cruzados. Van a tener que recopilar toda la información que puede existir acerca de ese evento, si ese evento se hizo en otras veces, si es la primera vez que se hace, quiénes lo hacen, si antes se hacía de una manera y ahora se hace de otra. Todo esto ustedes ya saben que fue cambiando con la cuestión de la pandemia. Muchas cosas que se hacían de forma presencial el año pasado se empezaron a hacer de forma virtual. Hoy se están debatiendo si lo hacemos virtual, si lo hacemos presencial. Y es un momento muy rico para que los gestores culturales empiecen a hacer trabajo de campo que ya no esté
circunscrito a un lugar, a un espacio físico, sino que pueda ir y venir entre lo virtual y lo físico, para ver cómo las relaciones sociales no solo se dan de forma física, sino que también y principalmente se dan más allá de lo físico. Entonces ese campo es nuestro proceso de análisis. En el campo vamos construyendo nuestras interpretaciones y las vamos modificando. Y lo bueno de una etnografía es que no terminamos, no nos vamos con la misma idea con la que llegamos. O al menos así tendría que ocurrir. Yo tengo un montón de ideas previas, de concepciones anteriores antes de empezar a analizar ese evento, y se supone que con mi investigación yo tengo que poder abrir mi perspectiva acerca de las cosas y comprenderlas mejor y terminar este proceso con una idea más clara, diferente, más precisa acerca de lo que está ocurriendo y de por qué la gente hace lo que hace. En general, todos estos trabajos dan muy buenos resultados y todos los alumnos se van bastante contentos con lo que lograron. Y no solo eso, sino que pueden definir mejor cuál es el trabajo que cada uno quiere hacer como gestor cultural, porque no hay una sola forma de ser gestor cultural. Depende del tipo de eventos, depende del tipo de manifestaciones culturales que uno quiera analizar, lo que a uno le interese, los contextos que uno va entrando, con los que se van topando en el camino. Vas definiendo también cuál va a ser tu oficio. Y este trabajo de campo ha ayudado a muchos alumnos a definir realmente qué era realmente lo que les interesaba, en dónde querían intervenir y qué tipo de propuestas querían hacer. Así que también aprovechenlo de esa manera. Yo no voy a seguir definiendo más el tema de la etnografía porque lo vamos a seguir viendo a lo largo de las otras clases. Cuando ustedes empiecen a generar material se van a dar cuenta de qué se trata. Lo que sí tiene que saber que una etnografía no sale de la nada. Viene primero de una pregunta. Y esa pregunta tiene que estar conectada directamente a qué es lo que a ustedes les interesa, qué es lo que ustedes quieren analizar. Usualmente uno se siente atraído hacia cierto tema, cierto tipo de problemáticas, ya sea por interés, por gusto, por curiosidad, y eso es algo que ustedes ya pueden empezar a hacer, empezar a delimitar cuáles son sus intereses para que después vayan a ir vayan, es una forma de decir, etnografíen eventos que estén relacionados con lo que a ustedes les interesa. También está muy bueno etnografiar eventos que no tienen nada que ver con uno, porque así también uno comprende cosas que creía que no le interesaban para nada, o porque yo voy a ir a tal lugar si a mí no me importa, si a mí no me gusta. Y a veces uno en realidad era por puro desconocimiento, y hacer una etnografía te ayuda a comprender mejor, a ver algo que estaban negando, que no estaban queriendo ver, porque creían que no les importaba, y resulta que sí. Así que también eso es muy útil. Entonces, lo primero que tienen que hacer es poder hacer un recorte de la realidad para saber qué tipo de eventos, qué tipo de prácticas culturales a ustedes les interesaría adentrarse para analizarlas en profundidad y que tengan que ver con el tipo de práctica que ustedes se imaginan como gestores culturales. ¿Por qué les interesa? ¿Por qué creen que es relevante? Y después de eso, ¿qué cosas creo saber? Y esto es re importante y es algo que también es una actividad que van a tener que hacer en el futuro, que van a tener que escribir todo lo que ustedes creen que saben sobre ese tema, sobre ese evento, sobre por qué la gente hace lo que hace. Y se van a sorprender porque se van a dar cuenta que daban por sentado un montón de cuestiones y que realmente no saben a ciencia cierta, realmente de primera mano, qué es lo que hacen y por qué lo hacen.
a menos claro que ustedes formen parte de ese colectivo. Si ustedes forman parte de ese colectivo y van a hacer etnografía dentro de sus propios grupos, también van a tener que hacer un ejercicio de alejamiento, de distanciamiento, para poder ver con otros ojos, desde otra perspectiva, todas esas prácticas culturales, porque si no ustedes van a estar tan cerca que no va a haber una distinción entre la visión del gestor cultural y la visión de un miembro del grupo. Entonces lo mismo que nada, ese distanciamiento también va a ser necesario. Así como los que están completamente afuera necesitan hacer un acercamiento y convertirse momentáneamente en miembro del grupo para poder comprender cómo se hace y por qué se hace, como si lo estuvieran haciendo ustedes, así tiene que haber el proceso inverso, tiene que haber una ida y vuelta, tiene que haber un distanciamiento y un acercamiento, porque no nos podemos tampoco convertir en miembros de ese grupo, si estamos muy afuera, convertirnos en miembros de ese grupo, porque ya nuestra perspectiva particular pierde validez. Necesitamos que haya una visión distintiva del antropólogo o del gestor cultural que no sea la visión del que está completamente afuera, pero tampoco que sea la visión del que está completamente adentro. De esto se trata de ser un mediador cultural. Alguien que está en el medio, que puede traducir de unos para los otros. También esa es una labor de difusión y de ayudar a los demás a comprender lo que está ocurriendo. Entonces, entender qué es lo que sé o qué es lo que no sé, todo un trabajo introspectivo que forma parte de la etnografía. Entonces tenemos que reconocer cuáles son todos nuestros prejuicios y nuestros estereotipos y esas representaciones que manejamos de antemano y que creemos que son la verdad, ya las damos por hecho, no las estamos cuestionando, entonces tenemos que empezar a cuestionarlas. Y para cuestionarlas primero tenemos que conocerlas, tenemos que hacerlas visibles. Por eso el trabajo de escritura en este sentido es muy importante, porque cuando lo escribís te vas dando cuenta de todo lo que crees que sabes y lo que no sabes. En mi texto explico bien qué son las representaciones sociales, los estereotipos y los prejuicios. Se define todo bastante con claridad. Y quiero ir, después está una sección que es ¿qué es la cultura? Todo eso lo vamos a ver en la clase siguiente, que es la clase dedicada a qué es cultura. ¿Sí? Vamos a ir de arriba abajo con el tema de lo que es cultura, pero no me quiero meter ahora en eso porque es muy largo y muy complejo y se van a marear. Así que léanlo, pero lo vamos a trabajar en la siguiente clase. No se preocupen si no comprenden todavía bien este texto acerca de qué es etnografiar, porque ya les dije, lo van a comprender en la práctica. No se maten ahora si no lo entienden. Lo vamos a ir revisando. Este texto idealmente lo tienen que leer varias veces a lo largo de la cursada. Lo van a leer ahora, lo pueden leer en el medio, lo tienen que leer al final. Les va a ser completamente útil. La mayoría de la gente no me hace caso y los que me hacen caso realmente les sirve muchísimo. No es muy largo, ¿sí? Y aparte les resumo un montón de textos que ustedes no tienen por qué leer. Así que aprovechenlo. Entonces yo les estoy diciendo todo el tiempo que vamos a etnografiar un evento, pero no les estoy explicando qué es un evento, ¿no? En el contexto de esta materia. Ya sabemos que existen varias definiciones acerca de lo que es evento, como acerca de lo que es la mayoría de las cosas acá en antropología. Pero vamos a ver cuál es la definición que a nosotros nos va a servir. Tenemos que utilizar una que nos permita abarcar la mayor cantidad de prácticas colectivas públicas. No podemos utilizar una definición muy cerrada acerca de evento, porque ya les expliqué, si yo voy negando que ciertas prácticas no son prácticas culturales de las que se tiene que encargar un gestor cultural, entonces estoy negando que hay muchas cuestiones en las que puedo contribuir y no lo estoy haciendo. Así que lo primero que podemos decir de un evento es que es algo que ocurre, ¿sí?
pero las cosas ocurren todo el tiempo. ¿Sí? Eso no es una definición, algo que ocurre, ¿no? Sin embargo, o sea, no le estamos diciendo evento a todo lo que ocurre. No usamos esa palabra para todo lo que ocurre. Nos estamos refiriendo a cosas que no pasan diariamente, todos los días, cotidianamente. Y esta es la primera distinción entre lo que es cotidiano y lo que le llamamos algo eventual, algo que ocurre eventualmente. Existe lo que se llama la antropología de lo cotidiano y se encarga de analizar la producción y reproducción diaria de conductas, significados, valores, creencias, bla, bla, bla. Y lo que implica la cotidianidad es que existe un patrón que se repite día tras día. Lo eventual, por otro lado, no suele ocurrir todos los días y rompe con ese patrón. Entonces, podemos considerar lo eventual como de dos maneras también, como el evento y como la eventualidad. Y no nos vamos a meter en quilombos con esto. Simplemente piensen primero en esto. Es algo que rompe el patrón de la cotidianidad, de lo regular que ocurre diariamente. Entonces, si pensamos en el término que estamos más acostumbrados acerca de eventos, sobre todo en nuestro contexto de la gestión cultural, pensamos en aquello que fue programado y planificado para que ocurra en un momento y lugar específico y que ocurra algo específico ahí. Un evento siempre es una práctica social, sean pocos, muchos o miles. No vas a hacer un evento de una sola persona, eso no es un evento. Que lo vas a hacer vos con vos mismo. Siempre es una cuestión social, siempre es algo público. Y acá no estoy diciendo de público o privado de esa manera, sí estoy hablando de que intervienen muchas personas. Implica normalmente una ocasión especial, fuera de lo común, de lo cotidiano, pero que se realiza normalmente como forma de actualizar, ya sea un sentimiento de comunidad, para reforzar la identidad, para mostrarse a sí mismo al grupo quiénes son y mostrarle a los demás quiénes son. Cuando se hace una muestra colectiva de arte plástico, por ejemplo, y se exponen cuadros, no solo le estoy mostrando a la comunidad que no es artista quiénes son los artistas de la ciudad, sino que también se está diciendo entre sí los artistas que ellos lo son, porque si están ahí expuestos es porque son artistas y que porque forman parte de un colectivo de artistas. Entonces, al mismo tiempo que se muestran a los demás como si fueran un grupo, al interior de ese grupo también se están definiendo como tales. Entonces, estas prácticas culturales dotan de sentido sus producciones y les da identidad al individuo, ya sea como sujeto único o como miembro de una comunidad, de un grupo. Entonces, en este sentido, un evento es una práctica social donde se vuelve a decir algo esencial sobre los miembros del grupo, que determina la identidad cultural de ese grupo y por lo tanto que dice algo sobre la identidad de cada uno de los que participan ahí. Entonces, ustedes tienen que entender qué es lo que quieren decir acerca de sí mismos y para los demás, y de qué forma lo pueden decir mejor. Un evento, normalmente, es lo que vamos a llamar performance. Este es un concepto que lo vamos a trabajar más adelante. Performance no es lo mismo que una actuación teatral, pero sí involucra una actuación, una forma exaltada, digamos, exagerada, de hacer una práctica cultural para los demás, y esos demás van a evaluar qué tan eficiente es esa actuación para definirte como miembro de un colectivo. No se enreden mucho con esto, simplemente estoy presentando el concepto que van a ver más adelante.
Y estas performances no son mentira, no son una actuación, no son un juego. Realmente están en ese momento construyendo su propia identidad y construyendo relaciones con los demás. Aunque parezca que es algo, bueno, cuando decimos que es algo actuado, creemos que es algo ficticio. En este caso no. En este caso lo actuado no es ficticio, está ocurriendo realmente, pero se necesita que se haga de una manera particular, a veces de forma definitivamente histriónica, para poder establecer ese tipo de relaciones y construir ese tipo de identidad. Todo esto ustedes ya lo van a ir viendo en persona cuando lo analicen, se van a dar cuenta de todo eso. Y después, bueno, en el texto yo hablo de diferentes tipos de eventos, desde lo que estamos más acostumbrados a otro tipo de eventos que son, que nosotros no los consideraríamos eventos, y por eso tenemos que estar abiertos a eso, a darnos cuenta que con esta definición de evento podemos abarcar varias cosas que creíamos que no podíamos definirlo como tal. Por el otro lado, en el evento, yo les dije que un evento era algo programado, que de antemano se estipulaba un lugar y una fecha y qué es lo que se iba a hacer, con qué personas, ¿no? Toda la parte de contexto. Pero un evento también tiene que considerar lo imprevisto, lo que normalmente le decimos la eventualidad, algo que no creíamos que podía ocurrir, lo imprevisible. Todos los eventos tienen emergentes, tienen cosas que se van de lo programado. Y entonces no considerar que pueden ocurrir todos esos emergentes, todas esas cuestiones que no estábamos prediciendo, también limita nuestra comprensión, ¿no? Que creemos que todo lo que va a ser programado va a ser tal cual así. Como son relaciones sociales, nosotros no podemos controlar exactamente lo que va a hacer la gente y cómo lo va a hacer, ni tampoco podemos considerar que yo lo que estoy programando va a ser tal cual, porque mi programa se está dando con base en algo que yo estoy asumiendo acerca de los demás y acerca de mí mismo. Yo estoy asumiendo que me voy a comportar de cierta manera porque tengo en mi cabeza ciertas ideas preconcebidas y representaciones y estereotipos y prejuicios, como ya les vine diciendo desde el comienzo de la clase, que hacen que yo programe el evento de cierta manera y justamente como no conozco a la gente realmente y no puedo controlar cada una de las acciones que hagan, incluida la mía, por lo tanto todos los eventos tienen siempre emergentes. Y esto es algo que se tiene que tener en cuenta. Ya sea si ustedes van a ser los planificadores o van a ser simplemente observadores o asesores, lo que fuera. Siempre tienen que tener estas cuestiones en cuenta. Que ustedes van a ir con cierta idea acerca de lo que van a ir a observar y probablemente esa idea no se va a cumplir al 100% y van a observar cosas que no creían que se iban a dar, y tienen que prestar mucha atención a esas cosas porque en esos emergentes es donde ven realmente cómo actúa la gente que no estaba pensando que eso iba a ocurrir y cómo se relacionan realmente en un momento de forma espontánea. Y eso les va a dar mucha información y mucho conocimiento acerca del grupo y de por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen. Así que bueno, hasta acá con este texto. Lo que les voy a dejar de tarea es, por un lado, que lean bien el texto de Lischetti y lean la primera parte de este texto mío y escriban de qué manera ustedes creen que se relaciona la gestión cultural con la antropología y qué herramientas van a poder ustedes obtener para el trabajo que quieren hacer. Después yo les voy a escribir bien esta consigna. No copien lo que yo acabo de decir, ni copien el texto, traten de ser creativos. No hace falta que sean muy complejos, pero traten de ser honestos, porque para eso está. Y obviamente tienen que leer los textos porque yo quiero ver que la reflexión que ustedes hagan, la hagan a partir de lo que ustedes leyeron y estuvieron pensando en eso, y no que se les ocurra de la nada. ¿Sí? Tiene que haber un cambio de ustedes, de lo que pensaban antes de esta clase y después de esta clase. Así que denme indicaciones, denme señales de que ustedes estuvieron leyendo esto. La otra tarea
es ya comenzar a pensar qué es lo que ustedes van a ir a etnografiar para el trabajo final. Y para eso lo primero que tienen que hacer es delimitar su campo de interés. ¿Qué es lo que les gustaría ver? ¿Qué tipo de eventos? ¿Qué tipo de prácticas culturales? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que les parece relevante e importante que se etnografíe? Y que esté conectado con su propia práctica de gestor cultural. Así que, bueno, eso es todo. Esa tarea la tienen que entregar el viernes después de nuestra clase del jueves la semana que viene. O no, esta semana, supongo que ustedes ya van a estar viendo este video la semana siguiente, así que les voy a decir exactamente cuál es la fecha. Suponiendo que este video se va a subir el lunes 23, tienen que entregar la tarea el viernes 27 y nuestra clase del jueves, nuestra primera clase presencial, va a ser el 26. Presencial, digo presencial, pero no es en el instituto, es acá online y yo les voy a dejar el link de Google Meet para que nos veamos jueves a las 18. Nos estamos viendo, hasta luego.